El Señor Jesucristo les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a la casa de Dios, ¿verdad? Donde venimos a alabarle, adorarle, a conocer un poco más, ¿verdad?, de su santa palabra. Podría usted inclinar su rostro, levantar sus manos. Nuestro bondadoso Dios, te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por esas grandes maravillas, Señor, que podemos nosotros apreciar, Señor. Ver, Señor, todo lo que tú has hecho, Señor, para cada uno de nosotros. Ver, Señor, que tú nos has bendecido, Señor, nos has regalado, Señor, una familia, nos has regalado, Señor, un hogar. Nos has dado, Señor, el alimento, pero nos has dado, Señor, algo más importante, Señor, y lo cual es un alimento espiritual, Señor. Y hemos venido, Señor, para tomar, Señor, de él y así, Señor, fortalecer, Señor, nuestro espíritu, Señor, y poder pelear, Señor, esta buena batalla, Señor, que cada uno de nosotros hemos comenzado. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva, Señor, en medio de nosotros y que podamos salir regocijados, Señor, a través de tu santa palabra. Señor, nos ponemos así en tus manos, en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén, ¿verdad? De venir una vez más a la casa de Dios. Quisiera que fuéramos al libro de Apocalipsis, el capítulo 17 en adelante, y vamos a estar retomando, ¿verdad?, este tema que estábamos hablando. ¿Por qué no somos una denominación? Avanzamos la vez pasada hasta la página 12. Entonces, si Dios no lo permite, vamos a seguir hablando de ahí mismo. ¿Cuántos lo tienen? Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Amén. Leamos uno más. Dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Amén. Que el Señor Jesucristo añada la bendición a su palabra. Pueden tomar sus lugares. Bueno, entonces, ¿qué es una denominación? Amén. ¿Qué es una denominación? Dice el Espíritu Santo a través del profeta que una denominación es algo que nos separa, ¿verdad? Es algo que lo quiere a usted sacar, ¿verdad?, del cuadro. Pero al hermano Brancan, cuando le hacían, lo querían sacar, entonces él decía que hacía un círculo más grande, ¿verdad? ¿Para qué? Para arroparnos a todos. Entonces, nosotros tenemos un propósito, ¿verdad?, por el cual cada uno de nosotros estamos aquí en esta mañana. Amén. Quizás muchos no lo deseamos,
pero aquí estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tuvo un plan, ¿verdad? Dios tuvo en su preconocimiento, ¿verdad? De todas las cosas, entonces Dios ya conocía todo, ¿verdad? Quizás nosotros podemos asombrarnos, ¿verdad? Con lo que sucede en el día a día. Amén. Quizás nosotros podemos decir, wow, ¿verdad? Pero Dios en su conocimiento ya conocía todo, ¿verdad? Él conocía de que lo iba a salvar a usted y de que me iba a salvar a mí. Entonces dice el Espíritu Santo, entonces ¿de qué tenemos miedo, verdad? No hay nada por lo cual nosotros debamos de tener temor. El término denominación, dice, la palabra denominación hace alusión a un nombre o expresión identificativos, es decir, que la misión de ese nombre o de esa expresión que se le atribuye a tal cosa, persona o situación es identificarlos frente al resto de la misma especie o categoría. Amén. Entonces veíamos, ¿verdad? En el servicio pasado de cómo, cuál fue la primera iglesia, ¿verdad? Que tuvo una denominación. Amén. O que se identificó y quiso ser separada, ¿verdad? Quiso ser llamada la iglesia católica. Amén. Que significa universal. Amén. Entonces ella tiene una distinción, ¿verdad? En la cual las demás iglesias tendrán que rendirle tributo. Amén. Las demás naciones tendrán que rendir tributo. Dice, porque esa fue la misión, ¿verdad? Ese fue el propósito como nació. La primera Babilonia, porque dice que hay un misterio, ¿verdad? Y es Babilonia la Grande, ¿verdad? La madre de todas las rameras. Entonces, esta Babilonia comenzó allí con un hombre llamado Nimrod, ¿verdad? Y él quiso traer una unidad. Amén. Quiso traer el pueblo a una unidad. Entonces vemos que esta iglesia quiere traer el pueblo a una unidad, ¿verdad? ¿Para qué? Para llegar a ser una sola iglesia. Entonces vemos que Satanás, ¿verdad? Tiene una novia y él quiere aparejarse, ¿verdad? Así como Cristo también tiene una novia y quiere aparejarse con ella. Entonces vemos de cuánta similitud hay entre estas dos. Y cuando fue creada la Babilonia, ¿verdad? Allí en la mitad de la Biblia dice que ella era muy semejante al trono de Dios. Dice, por eso era el trono del diablo. ¿Por qué? Porque quiere imitar, ¿verdad? Lo que es lo genuino. Entonces, dice aquí en el versículo 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Dice el Espíritu Santo, podemos leerlo, ¿verdad? Textualmente, pero nosotros podemos ver de que hay dos iglesias. Amén. Hay dos iglesias. Quizás usted puede decir, no, hay muchísimas iglesias, pero hay dos poderes. Amén. Entonces habían unos, dice, y los moradores de la tierra se asombraron, ¿verdad? Cuando vieron a esta bestia, ¿verdad? A la que era y no era. Dice el profeta de Dios, ¿qué es eso? Es una sucesión. Amén. Cuando Roma fue cambiada de Roma pagana a ser Roma papal, ¿verdad? Entonces dice, y los moradores de la tierra se asombraron. Pero había un grupo que no se asombró, ¿verdad? Dice, los que sus nombres fueron escritos, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Amén. Dice, el cordero fue inmolado
desde antes de la fundación del mundo, pero sus nombres y mi nombre fueron escritos desde la fundación del mundo. Amén. Entonces el Cordero no fue inmolado, ¿verdad? A la mitad de la historia, sino que fue antes, ¿verdad? De que Dios comenzara a crear todo esto, antes de que Él comenzara a formar cada átomo, Él ya había hecho un sacrificio. Amén. Entonces, ¿de qué nos preocupamos nosotros? Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito, verdad? Es el propósito que tenía esta organización. Entonces era de confundir. Amén. De llevar a las otras naciones a ser subyugadas, ¿verdad? A traerlas para que ellas trajeran todos sus tributos. Entonces vemos, ¿verdad? Que Nimrod, cuando construyó esta ciudad, cuando construyó esta torre, las otras naciones venían, ¿verdad? Y le servían. Amén. Traían tributos, traían presentes. Ahora, si nosotros investigamos un poco más, sabemos que nosotros, como organización, ¿verdad? Como una empresa, amén. Cada uno de nosotros somos una empresa, ¿verdad? Cada uno de nosotros pagamos, ¿verdad? Un impuesto, un tributo, ¿verdad? ¿Por qué? Por vivir aquí en este mundo, sobre esta tierra. Pero la Iglesia Católica dice, estaba leyendo, dice, ella no paga, ¿verdad?, ninguna clase de tributo a la nación. Amén. Sino que nosotros como Estado le pagamos a ella. Independientemente de nosotros, si lo queremos o no, nosotros estamos pagando, ¿verdad? Estamos enriqueciéndola. Amén. Dice, ella tiene muchísimas fincas, ¿verdad? Muchísimos templos, pero ella no paga por eso. ¿Por qué? Porque ella es la madre. Dice, y ella se embriagó, ¿verdad?, con la fornicación. Y los reyes, ¿verdad?, se complacieron de sus leyes, de sus dogmas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue complaciva. Entonces nosotros pagamos a ella. Dice, ¿cuál fue el propósito de Nimrod? Nimrod fundó una ciudad y obligó a todas las demás ciudades a que pagaran tributo a esta ciudad. ¿Podríamos ver algo parecido en el día de hoy? ¿Existe tal lugar hoy? ¿Existe alguna iglesia que tiene dominio en toda nación del mundo? Amén. Todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? En cada esquina, ¿verdad?, vemos una virgen, ¿verdad? Vemos algo, y cuando vamos allí, ¿verdad?, encontramos en la casa de gobierno y al lado está su esposa, ¿verdad? Allí está, dice, no importa, ¿verdad?, por pequeño que sea el pueblo, allí están los dos poderes. Amén. Como originalmente comenzó, ¿verdad? Así fue como comenzó, se unieron estos dos poderes, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos hoy en día. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Cuántos tienen sabiduría? Amén, ¿verdad? Que no es de nosotros, sino que es un don. Entonces, es un regalo, ¿verdad?, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora deténgase. A través de todas estas edades de la iglesia se ve que esto resalta el Espíritu Santo hablando de cómo los dones estarían funcionando en los últimos días. Tenemos dones de sanidad obrando y están funcionando bien. Pero hermano, hay otros dones y ese solo es uno de ellos. Ese es solo algo pequeño. Bueno, aquí está un don mucho más grande. ¿Cuál sería mejor? El don del Espíritu Santo de sabiduría para ordenar bien la palabra de Dios y así mostrarle a la iglesia en dónde es que estamos parados, o ver que alguien sane. Todos deseamos estar sanos, pero siempre prefiero tener el alma sana en vez de mi cuerpo. ¡Oh, qué cosa! El Espíritu Santo, hablando a través de Juan allá en Pasmos, dijo, esto para la mente que tenga sabiduría, que escuche esto. Se nos está formando el cuadro.
Amén. Entonces vemos que Dios en su gracia envió un hombre, ¿verdad? Dios en su gracia lo puso aquí en su palabra, ¿verdad? Y Él no podía mentir a su palabra, sino que Él vino y lo trajo conforme a su santa palabra. Entonces cuando Él lo vino y lo puso, entonces Él vino y mostró el cuadro, ¿verdad? Un gran maestro. Amén. Nosotros no somos nada, ¿verdad? Tan solamente leemos esto y somos portavoces de ese mensaje que Él trajo. Pero Él realmente es el maestro. Amén. Dios el Espíritu Santo, la predicación trae, ¿verdad? Al pecador y le reargulle de pecado. Dice, pero la enseñanza, amén, lo sitúa, le da una posición al cristiano. Entonces nosotros venimos, ¿para qué? Para ser posicionados. Amén, para saber en dónde nosotros estamos parados. No estamos parados en ninguna denominación, sino que estamos parados en Cristo, la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros decimos que estamos parados en la palabra, eso tiene que mostrarse. Amén. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Amén. Algo fácil, ¿verdad? Esto lo capta cualquiera. Si vamos al internet y buscamos cuál es la ciudad que está asentada sobre 7 montes, Roma, ¿verdad? De una vez nos bota ese dato. Entonces, según los historiadores, el primer nombre que tuvo Roma fue la ciudad de las 7 colinas. Luego fue llamada Romiti, que significa fortaleza. Amén. Y luego la conocemos como Roma. Amén. Y hay una leyenda allí sobre una loba, ¿verdad? Que vino y amamantó a dos hermanitos, ¿verdad? Que se llamaron Rómulo y Remo, ¿verdad? Entonces de allí comenzaron el primer rey, ¿verdad? Que comenzó a regir sobre Roma. Entonces vemos que la única ciudad que está allí asentada sobre 7 montes, entonces es Roma. Entonces es una mujer, ¿verdad? Una iglesia que está asentada allí sobre esos 7 montes. Esto es algo, ¿verdad? Que todos lo sabemos. Dice las 7 colinas, dice una se llama Aventino, la otra Capitolio, Celio, Esquilio, Palatino, Querinal, Viminal, ¿verdad? Dice, y el Vaticano está allí sobre la colina de Aventino. Dice, la palabra Vaticano significa vaticinio, amén, que es adivinación y hechicería. Entonces vemos de cómo Roma, siendo una nación pagana, ¿verdad? ¿Por qué se le llamó pagana? Porque tenía muchísimos ídolos, amén, tenía muchísimos dioses. Entre esos estaba la diosa Isis, ¿verdad? Horus, estaba Saturno, amén. Entonces él, al tener todos esos dioses, lo que hizo fue que montó toda esta hechicería, ¿verdad? Que tenía, y la montó al cristianismo, amén. ¿Qué hizo? Camufló todo eso, ¿verdad? Entonces dice que ellos hacen mucha alusión a la Virgen María, es porque tenían una diosa llamada Isis, ¿verdad? Entonces esta diosa era la madre, ¿verdad? De uno de los dioses a los cuales ellos creían. Entonces al ser la madre, entonces lo que hicieron fue que la sustituyeron, y así con muchísimas cosas, ¿verdad? No vamos a hablar de eso, pero sí, hay muchísimas partes donde podemos encontrar, ¿verdad? De la historia, donde vemos cómo se camufló, ¿verdad? Todas estas cosas, aún el dios Saturno, ¿verdad? Que es el dios del sol, cómo celebraban una fiesta pagana, ¿verdad? Dice que comenzaba el 18 de diciembre y terminaba el 25 de diciembre. Lo que nosotros celebramos hoy en día como la Navidad, ¿verdad? Dice, y ellos debajo tenían un árbol frondoso, ¿verdad? Y allí debajo practicaban orgías.
Entonces todo eso tiene una representación, ¿verdad? Todo es simbolismo. Amén. Así como la Biblia fue escrita en símbolos, Satanás también usó todos esos símbolos. Amén. Aún en la hostia, ¿verdad? Hay unas letras impresas allí. Dice, esas son las iniciales de dioses paganos. Amén. Entonces, ¿verdad que podemos abrir un poco más el cuadro, ¿verdad? Y ver en dónde nosotros estamos parados. ¿Por qué? ¿Porque somos más sabios? No. Tan solamente la gracia de Dios, ¿verdad? Dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído en aquel tiempo. Uno es el que estaba por venir, César, y el otro aún no ha venido, Herodes, un malvado. Ahora vean qué tan perfecto es, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Alguien nos puede decir qué tan largo fue el reinado de Herodes? Está allí entre paréntesis Nerón, ¿verdad? Dice 6 meses. Arrastró a su madre por las calles detrás de un caballo, encendió la ciudad y echó la culpa a los cristianos. Y mientras la ciudad se quemaba, él estaba sentado allá en un monte tocando el violín. Si fueron 6 meses, y vean, la bestia, ahora vean qué tan malvado era. ¿Ven? Ahora fíjese, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 la misma naturaleza del séptimo y va a la perdición. Dice el Espíritu Santo, cualquiera sabe lo que significa perdición, el infierno, y vean de dónde salió, del infierno, que es el abismo, sin fondo. No existe fundamento para la doctrina católica, no existe Biblia para la doctrina católica. Amén. En Mateo 7, 21, 24 dice, no todo, ¿verdad? El que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Quisiera que fuéramos a Romanos. Romanos 10. El versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Entonces, ¿qué tiene que haber? Una confesión. Amén. ¿Para qué? Para nosotros poder llegar a ser salvos. No tan solamente es decir, yo soy, ¿verdad? Yo sé que Dios es Dios. No solamente Señor, Señor, sino que usted tiene que tener una confesión. Amén. Y esa confesión es una vida vivida. Amén. ¿Por qué no somos una denominación? Porque Cristo, ¿verdad?, tiene que vivir en cada uno de nosotros. Dice, no existe nada de Biblia para respaldar nada de la doctrina católica, nada. Amén. ¿Qué hay para respaldar la Iglesia Católica? Nada, ¿verdad? Hay un hombre, ¿verdad? Es un buen hombre. La otra vez siempre me decía, bueno, es que los cristianos, y es que los cristianos, y es que los cristianos, mire, es que me hicieron, y es que los cristianos, y siempre mantenía chuzándome y diciéndome. Y un día, bueno, le dije, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, sí, claro, yo creo en Dios. Dije, bueno, y entonces, ¿Dios en qué iglesia está? Amén. Uno se acuerda de todas estas cosas, ¿verdad? Que habla el profeta de Dios. Dice el profeta de Dios, dele cuerda, ¿verdad?, a la vaca, que ella misma con esa cuerda se va a ahorcar. Amén. Entonces me dijo, claro, yo creo en Dios. ¿Y en qué iglesia está Dios? Amén. Y me dijo, bueno, pues en la católica. Entonces yo le dije, bueno, entonces usted es un cristiano. Porque si Dios está en esa iglesia, entonces usted es un cristiano. Y me dijo, no, yo no soy cristiano. Eso no somos cristianos. Ustedes lo que son es evangélicos. Y le dije, bueno, pero es que el evangelio lo trajo Cristo. Entonces dijo, bueno, yo le dije, si Dios está en la iglesia católica, entonces usted tiene que hacer todo lo que dice la Biblia. Y si esas personas que usted dice que no son cristianas,
Y entonces usted tiene que mirarlo por la palabra de Dios, y si ellos no están conforme a lo que dice, entonces no son cristianos. Pero si usted dice que tiene a Dios, entonces todas esas cosas que están aquí en la Biblia, usted tiene que respaldarlas con su vida. Amén. Entonces nos hace una diferencia. Amén. Lo que pasa es que la gente quiere señalar, ¿verdad? La gente quiere decir. La gente quiere hacernos una denominación. Amén. La gente quiere hacer una diferencia. Eso dice el Espíritu Santo, que es una denominación, algo que nos distingue. Amén. Algo que nos separa. La gente quiere separarnos, pero nosotros debemos es de unirnos. Amén. De unirnos no a través de un credo, sino a través de su palabra. ¿Qué credo hay cuando él dijo y los que están en el libro de la vida, estos no van a asombrarse? No hay ninguna denominación en eso. Amén. Tan solamente es su palabra. Amén. Tan solamente es su amor, en lo cual usted puede sentirse representado. Dice, pero a nosotros no nos importa lo que dice la iglesia. Amén. Nosotros creemos lo que dice Dios. Amén. Porque en la Biblia está escrito: la palabra de todo hombre sea mentira y la mía sea verdad. Por eso es que no somos una denominación. Una vez más dice: la palabra de todo hombre sea una mentira y la mía sea verdad. Dice el Espíritu Santo: por eso es que no somos una denominación. Ahora vean, la bestia no era un rey, pero era uno que era y no es, y no es, y no es. ¿Qué es eso? La sucesión de los papas. Un poder, una bestia, algo que gobierna. Fue cuando Roma pagana fue convertida para formar Roma papal. Roma pagana fue convertida y llegó a ser el papado, donde tenían un papa en vez de un rey. Y el papa es el rey espiritual. Esta es la razón que es un rey espiritual coronado y reclama ser el vicario de Jesucristo. Allí lo tienen. Amén. Entonces, ¿qué reclama ser él? El vicario de Cristo. Amén. ¿Qué significa? El representante, ¿verdad?, de Dios sobre la tierra. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Fíjese bien, si desean ver algo sobresaliente, fíjese en esto: 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos no son reyes coronados, son dictadores. Amén. ¿Qué son? Dictadores. ¿Ven? Nunca fueron reyes coronados, pero recibieron autoridad como reyes por una hora en el reino de la bestia. Eso es en este tiempo tenebroso, ahora cuando dictadores se están levantando. Amén. ¿Se están levantando dictadores? Amén. El comunismo está tomando fuerza. Amén. Esa nación atea tendrá que venir, ¿verdad?, y destruir esta nación que dice ser santa. Amén. ¿Qué era el pueblo de Israel? No era el pueblo de Dios. Amén. Y una nación pagana, ¿verdad?, como lo fue Roma, dice que fue allí y mató, ¿verdad?, a todos estos que decían ser cristianos. Amén. Ellos se echaron la maldición encima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no recibieron al Mesías, no recibieron al enviado, a Cristo. Y dijeron: bueno, la sangre de este inocente sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amén. Y cuando Jesús salió de allí de la escena, entonces Roma entró, ¿verdad?, y mató. Amén. Y subyugó, esclavizó, torturó. Amén. A toda esta nación. Y estamos en este tiempo cuando dictadores se están levantando. No muy lejos de nosotros, ¿verdad? A unos cuantos kilómetros podemos ver cómo todo esto se está levantando. Amén. Podemos ver cómo un hombre, ¿verdad?, se levanta y comienza a traer xenofobia, ¿verdad?, hacia los demás. Amén. No fue lo mismo que hizo Hitler, ¿verdad?, cuando él dijo que el pueblo de Israel era una raza inferior. Amén.
Entonces comenzó a traer odio. Y esto es lo que se está levantando en el tiempo de hoy. Por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Muy bien. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Gloria, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Entonces los que están con Él son ¿qué? Llamados, escogidos. Amén. Y algo muy importante, fieles. Y este gran movimiento de comunismo que tenemos hoy, no se preocupen por eso. Amén. ¿Se está levantando un gran comunismo? ¿Será que Dios ya lo conocía? ¿Será que esto tomó por sorpresa a Dios? Amén, ¿verdad que no? ¿Verdad que a Dios no se le toma por sorpresa? Dios siempre va un paso adelante. Él sabe que hay un pueblo especial. Él sabe que hay una novia escogida. Él sabe que hay un pueblo que no se puede perder. Él sabe lo que tiene. Amén. Él es el gran águila. Él puede ver desde lo alto. Él envió un mensajero. Él envió un profeta. Amén. Él se paró allí, ¿verdad? Como el gran guarda en la noche. ¿Guarda qué de la noche? Amén. Cuando la gente estaba en su inmundicia, había un guarda que estaba allí para decir que iba a venir juicio. Amén. Creemos que somos una nación, ¿verdad? Que está bien, ¿verdad? Pero hemos rechazado el Espíritu Santo. Se los puedo probar por la Biblia. Él hará que ella sufra por cada mártir que ella haya asesinado. Sí, Señor, vean ustedes, cuando todos estos reyes se pongan de acuerdo y la aborrecerán a ella, y toda la nación y el mundo entero será barrido por el comunismo, pues tiene que ser un movimiento de Dios para castigarla. Usted mira, espere un momento, hermano Brancan, ¿el comunismo como movimiento de Dios? Absolutamente. Ciertamente es un movimiento de parte de Dios. La Biblia dice así: pero será levantado para pronunciar juicio sobre un pueblo impío y desgraciado e ilegítimo que nos queda en este mundo. ¿Qué tenemos? Amén. ¿Qué es lo que tenemos hoy nosotros? Una sociedad inmunda. Amén. Una sociedad que se apartó, ¿verdad?, de las leyes de Dios. No se apartó de la denominación, porque esta madre tiene unas hijas. Amén. Y la gente quiere sobrevivir con eso. Amén. La gente quiere sobrevivir con las migajas y no quieren tomar todo el pan de Dios. Amén. Nosotros debemos de tomar toda la palabra de Dios. Pero la gente tan solamente quiere vivir con un poquito de pan, ¿verdad? Eso fue lo que encontró Elías, ¿verdad? Un poquito de pan y un poquito de aceite. Pero nosotros queremos toda la torta. Amén. Nosotros queremos todo. ¿Y cuántos creen que Estados Unidos se levantó como una nación cristiana? Amén. ¿Ustedes creen que Estados Unidos se levantó como una nación? ¿Verdad que no? Estados Unidos se levantó como la iglesia de Dios. Amén. El comunismo, ¿verdad? Rusia es el pueblo ateo, ¿verdad? Pero Estados Unidos no. Pero Dios envió un profeta, ¿verdad? Y él dijo: no oro más. Amén. ¿Por qué? Porque han crucificado una vez más. Quisiera usted escuchar un poco acerca de la historia de Estados Unidos. Esto lo escuché acerca de, lo subieron por las redes, lo predicaba un sacerdote. Y vamos a ver, dice, es 29 de abril del 2015. Hace 226 años, en un día como hoy, George Washington se preparó para la primera inauguración presidencial que tendría lugar el día siguiente, el día en que América, como la conocemos,
comenzó a existir con la mano del presidente posada sobre la palabra de Dios. Ese día concluiría con la primera asamblea del gobierno de Estados Unidos reunida en oración para dedicar el futuro de la nación a Dios. Un siglo y medio antes, otro acontecimiento fundamental tuvo lugar en el mismo día, el 29 de abril de 1607. Los viajeros del Susan Constant, el Discovery y el Ghost Speed se reunieron en oración en Cabo Henry para levantar una cruz de madera en la arena en la playa de Virginia y dedicar la nueva civilización a la voluntad y designio de Dios. El fundamento bíblico de Estados Unidos se afirmó y reafirmó una y otra vez por sus antepasados, desde sus peregrinos del Mayflowers y los puritanos de la Biblia de Massachusetts y los líderes de las primeras colonias americanas que declararon públicamente y por escrito que la nueva comunidad había llegado a existir únicamente para la gloria y los deseos de Dios. Ningún historiador puede escribir eso, ningún presidente puede borrar. Y si 1000 ángeles juraran sobre 1000 Biblias que esto no fue así, de ninguna manera alteraría el hecho de que esta civilización americana fue concebida, establecida, dedicada y fundada en una piedra angular bíblica, y América fue creada para la voluntad y los designios de Dios. En esta noche, hace más de 200 años, George Washington tenía en su mano el primer discurso presidencial. En ese discurso había una advertencia profética y era esta. Amén. Entonces vemos cómo nada se le sale de las manos a Dios, ¿verdad? Dice, no pueden esperarse en sonrisas benevolentes del cielo en un país que no tiene en cuenta las reglas eternas del orden y el derecho del cielo mismo, que el cielo mismo ha ordenado. En otras palabras, si Estados Unidos alguna vez da la espalda a Dios y a sus caminos, si alguna vez llega a ignorar sus reglas eternas de orden y justicia, entonces sus bendiciones, las sonrisas del cielo se irán de esta tierra. Era una antigua advertencia, había sido dada en palabras hebreas por los profetas al reino de Israel, pero Israel se alejó de Dios e ignoró sus reglas eternas de orden y justicia. Sacaron a Dios de su gobierno, de sus plazas públicas, de su cultura, de la vida de sus hijos. Adoraron ídolos y sirvieron a otros dioses, celebraron la inmoralidad y persiguieron a los justos. Ofrecieron sus hijos sobre los altares de dioses extranjeros y las bendiciones de Dios se retiraron de la tierra y fueron sustituidas por el juicio. 2500 años más tarde, Estados Unidos ha cometido el mismo error. Nosotros también hemos dado la espalda a Dios, nosotros también hemos expulsado el gobierno de nuestra vida pública, de nuestra cultura, de la vida de nuestros hijos. También nosotros hemos profanado lo sacro, amén, lo sagrado, amén. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿O qué ha hecho esta civilización? Amén, ha sacado a Dios del cuadro. Hemos sacado a Dios de nuestra cultura. Amén. Hemos sacado a Dios de nuestro gobierno. Hemos sacado a Dios de nuestra educación. Hemos sacado a Dios de nuestros hijos. Amén. ¿Qué le espera a esta nación? Tan solamente juicio. Amén. No hay nada, ¿verdad?, por lo cual Dios pueda pararse y restituirlo. ¿Por qué? Porque ha pasado la línea de misericordia. Y tan solamente le espera a este mundo miserable juicio. Dice, nos hemos convertido en una civilización con esquizofrenia espiritual, una nación en guerra contra sus propios fundamentos. El Tribunal Supremo abre sus sesiones con las palabras, Dios salve a los Estados Unidos y a esta honorable corte. Pero entonces, si este honorable tribunal debe invalidar la palabra de Dios y derribar las reglas eternas del orden y derecho que el cielo mismo ha dispuesto, entonces ¿cómo la salvará Dios? Jueces del Tribunal Supremo, ¿pueden ustedes juzgar los caminos de Dios? ¿Pueden ustedes con veredictos artificiales anular las leyes eternas de Dios? Hay otro tribunal, hay otro juez, y ante él todos los hombres y todos los jueces rendirán cuentas. Si la Corte Suprema de una nación juzga al Todopoderoso, ¿debe sorprenderles que el Todopoderoso los juzgue a ustedes también? Amén. Cuando nosotros hemos tomado, ¿verdad?, las leyes y hemos invalidado todo esto. Amén.
Cuando nosotros hemos sido levantados bajo una civilización cristiana, cuando la Constitución fue escrita, ¿verdad?, con este libro. Amén. Cuando todo esto fue organizado de aquí mismo. Amén. Todas las leyes, ¿de dónde fueron sacadas? De la Biblia. Amén. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Dice, Dios odia el pecado. ¿Y cómo piensan pasar por alto la sangre santa del Señor Jesucristo? Simplemente porque pertenecen a cierta denominación y así esperan entrar. Entrarán por los términos de Dios y no entrarán. Entrarán por los términos de Dios o no entrarán. Amén. ¿Por qué términos vamos a entrar nosotros? ¿Por una iglesia? No, ¿verdad? Tan solamente por los términos de Dios. Le preguntaban al hermano Branham, o preguntaba al hermano Branham, ¿es usted cristiana? ¿Es usted cristiano? Amén. ¿Qué respondía la gente, verdad? Déjeme decirle, amén, que yo enciendo una vela, ¿verdad?, todos los días. Déjeme decirle, yo soy un americano, amén, pero no es eso el ser cristiano. No es eso, ¿verdad? Nosotros tan solamente nos estamos denominando, amén. Nos colocamos una denominación, ¿verdad? Nos colocamos un nombre. Decimos, nosotros somos más, ¿verdad? Nosotros tenemos, ustedes no tienen. Amén. Mi iglesia es más grande. Yo siempre había leído eso, como el profeta, ¿verdad?, lo hablaba, pero nunca había tenido la experiencia de escuchar a alguien decir eso. Y hace unos meses atrás hablaba con alguien, bueno, en un buen espíritu, y me decía, bueno, es que en mi iglesia y en mi iglesia, y es que nosotros, y es que esto, y nunca tomaba referencia, nunca le daba preeminencia a Dios, ¿verdad? Nunca le daba preeminencia a la palabra de Dios. Entonces allí recordé y dije, bueno, esto lo habla el profeta, de cómo la gente le ha dado el primer lugar a una iglesia, ¿verdad? Pero no le hemos dado el lugar que se merece a Jesucristo. Correcto, diácono, predicador o lo que fuéramos, no tiene nada que ver. Uno viene bajo las condiciones de Dios. Amén. Esto nos coge a todos, ¿verdad? A todos. No venimos aquí a señalar, ¿verdad? No venimos aquí a hacer más. Venimos a agachar la cabeza, ¿verdad? Venimos como pecadores, venimos como indignos, pero hay uno que es digno, hay uno que ya pagó el precio. Dice el Espíritu Santo, ¿de qué tienen temor? Amén. Sabemos todo lo que viene. Lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ha dado ese don de sabiduría a su iglesia. Dice 14 generaciones. Y la persona con quien yo estaba hablando de esta presente hoy, y me preguntó, ¿y cómo sabremos entonces quién podrá ser salvo? Amén. Allí el hermano Branham hablando con alguien, ¿verdad? Y le estaba diciendo de cómo los pecados, ¿verdad?, los padres seguían, ¿verdad?, en los hijos. Entonces este hombre le dijo, ¿y cómo sabremos entonces quién podrá ser salvo? Le dije, allí es donde le conviene ser un buen calvinista. Su nombre fue puesto en el libro antes de la fundación del mundo. Dios toma cuidado de esa línea de la sangre. Eso depende de Él. ¿Ven? Pero eso que tiene, amén, entonces Dios guarda esa línea de sangre de cada uno de nosotros. Escúchenme, ya terminamos con este. Ustedes jóvenes de hoy, yo no sé si asisten a esta iglesia o si están de visita. Ustedes jóvenes y señoritas, ¿se dan cuenta de las cosas que están haciendo ustedes? Si hay otra generación, los hijos suyos serán juzgados por lo que ustedes hacen. Amén. ¿No tienen ningún respeto en cuanto a la decencia? Ustedes jovencitas vestidas con los pantalones cortitos y cosas, ¿no saben que eso está repercutiendo en su hija?
¿Saben que su abuela fue una mujer emancipada y su madre fue una bailarina de cantina? Y por eso usted es una que se desnuda en el día de hoy, ¿cierto? ¿Y qué serán sus hijos? Sí, Señor. Dios dijo que visitaría la maldad de los padres en los hijos y sus hijos hasta 3 y 4 generaciones. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que cada vez que hacen lo correcto, eso también será visitado en sus hijos? ¿No le daría usted un gloria a Dios? ¿No quisiera usted pararse por la palabra de Dios? ¿No quisiera usted separarse de las cosas incorrectas? ¿No quisiera que esa gracia lo alcanzara a usted? ¿No quisiera que sus hijos fueran bendecidos a través de su testimonio? ¿No quisiera que su familia no sufriera por causa de nuestra incredulidad? Amén. Israel pagó, amén, todo lo que hizo. Israel pagó su incredulidad. Amén. Israel se desligó de Dios. Amén. Dios envió su hijo unigénito. Amén. Para que el que pueda creer en él sea salvo. Amén. Nos gusta esa escritura. Amén. Porque dice, nos arropa a todos. Pero hay una distinción para el que pueda creer. Amén. Para el que crea. Para el que cree, todo le es posible. ¿Podría usted colocarse en sus pies? Nuestro amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Quizás son palabras entrecortadas, Señor, solamente pidiendo, Señor, que tú pongas, Señor, el buen sentir, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, arrope, Señor, a esta iglesia, a cada persona, Señor, que se ha dado cita en esta mañana. Señor, yo pido que tú, Señor, tengas cuidado, Señor, de cada uno de nosotros. Señor, hemos venido no porque lo hayamos deseado, Señor, sino que tú ya lo tenías planeado así, Señor. Señor, quizás para el mundo pareciera algo injusto, pero cuando estas palabras vienen y pegan, Señor, en un real y genuino cristiano, eso no lo puede apartar de él. Él tan solamente lo toma y sabe que es algo entre vida y muerte. Sabe que es algo que su vida depende de eso. Señor, no venimos aquí con ningún título, Señor, con nada, Señor, en lo cual nosotros podamos pararnos, sino tan solamente, Señor, creemos que esta palabra que fue escrita, Señor, es real y es verdad, Señor. No es una fábula, no es algo que a alguien se le ocurrió, sino que es tu santa palabra. Cuando nosotros comenzamos, Señor, a viajar en ella, cuando nosotros comenzamos a navegar en tu palabra, entonces comenzamos y los ojos son abiertos y podemos ver, Señor, el tiempo en el cual nosotros vivimos y sabemos que esta palabra es real. Sabemos de que nada se ha pasado. Todo lo que fue escrito, todo está sucediendo. Señor, ayúdanos, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos. Rogamos, Señor, de que tú tengas cuidado de cada uno de nosotros. Así, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que desee pasar a orar.